Mi nombre es Juan Esteban Garzón y para este episodio estaré con Daniel Mendoza analizando una de las cuestiones que generan las dicotomías más grandes en la economía, que se presenta entre la eficiencia del funcionamiento y la equidad en la repartición de la renta. Especialmente en estas hay muchas tendencias que abogan hacia la intervención estatal destinada a mitigar la pobreza y los efectos de la distribución inequitativa de la renta entre la población, dejando rezagados a los más vulnerables. Así es, quizás la más conocida es la economía del bienestar, y algunos de los autores más importantes se encuentran ACP Go, Pareto, Sen, entre otros. Ellos proponen, entre otras cosas, que el mercado debe funcionar por sí solo, pero que el Estado debe regularlo para realizar reasignaciones de recursos y tomar medidas que disminuyan las brechas de desigualdad, o al menos teóricamente hablando. Este modelo es célebre por su aplicación satisfactoria en los países nórdicos, donde la población tiene altos estándares de vida y se dice que es un modelo a seguir para la mayoría de países en desarrollo. Sin embargo, son muchos los países que aplican alguna variante de la economía de bienestar al emitir ayudas sociales para ayudar a las clases menos favorecidas. Es correcto, de hecho hasta los países con menor intervención en el mercado emiten alguna forma de ayudas sociales, por ejemplo en bonos alimenticios, ayudas para el desempleo, educación pública, entre otros. Bueno, pero ¿qué pensaría nuestro protagonista, John Ramsay McCulloch, de las medidas para aliviar la pobreza? Ok, McCulloch resaltaba la importancia fundamental de restringir el crecimiento poblacional, siguiendo a Malthus, y como método directo de alivio de la pobreza, McCulloch consideraba que era una combinación entre el gasto público y la migración asistida. Hay que hacer una aclaración aquí, y es que a pesar de que suene fuera de lugar el concepto de migración asistida, y que en el siglo XXI es un concepto aplicado mayoritariamente a la biología y la conservación de especies, en el siglo XIX era común que a causa de las crisis económicas que sucedían de manera periódica, las personas viajaran hacia lugares donde había oportunidades de laborar. Y aunque en la actualidad sucede así en menor medida, es aún más extraño que se impulse con gran magnitud en la migración de personas. Por el contrario, es común que los gobiernos otorguen estímulos para la inmigración y la estadía en un país. Muchas gracias por la nota. Es muy importante reconocer que el contexto histórico en el que surgieron las corrientes de pensamiento económico, pues si se juzga de forma temporal, se encontrarán incongruencias que probablemente eran situaciones coherentes para la época. Bien, y ya saliendo de las aclaraciones y prosiguiendo con McCulloch, otro de los pilares que propuso fue la educación como piedra angular para elevar el nivel de vida de los ciudadanos y así pues producir una estabilidad social. Y a pesar de que hayan pasado más de 150 años desde que McCulloch propuso esa idea, sigue siendo igual de válida hoy en día. Sin educación no hay bienestar para la población. Correcto, sin educación la población puede ser fácilmente manipulable y tristemente esto sigue sucediendo. Además es probable que siga así por mucho tiempo. Finalmente y para concluir, es importante anotar que el Estado debería intervenir para garantizar que se prueba la educación. Según McCulloch, debería ser en las escuelas parroquiales. Sin embargo, la que se presenta como la mayor contradicción es el hecho de que McCulloch estuviera de acuerdo con que la educación era un pilar para el crecimiento económico y sin embargo considerara que no debería ser gratis. Hay que detenernos aquí. Si en nuestros tiempos, el siglo XXI, esto puede ser algo contradictorio, pero en la época de McCulloch no era así. Alto ahí Juan, ¿qué diferencia histórica y cultural había en ese momento? Lo que sucedía era que estaban en revolución industrial en el siglo XIX, en la época en que la educación se preveía que era para aprender a leer y a escribir. De ahí en adelante, cualquier formación superior era vista como algo exclusivo de las personas con gran riqueza. Además, se considera que las personas no necesitaban más de eso para poder trabajar y sobrevivir. Por lo que quien quisiera aprender más de eso era porque no tenía la necesidad de trabajar en una fábrica y además poseía los medios económicos para instruirse académicamente. Si sumamos a esto la poca movilidad social que había en la época y el pensamiento que se tenía sobre los pobres, tendremos como resultado la reflexión que hacían las élites, a las que McCulloch pertenecía y por eso era su pensamiento sobre la educación. En este caso no debería ser gratuita y debía ser pagada por los que pudieran. Muchas gracias por despojarnos de la duda. Y bueno, esto fue un poco sobre lo que pensaría McCulloch acerca de las medidas en contra de la pobreza. Gracias por acompañarnos a lo largo de todos estos capítulos. Esperamos que hayan aprendido un poco acerca de John Russell McCulloch, su vida y su pensamiento económico. Así es.
Si quieren hacer una consulta con más profundidad, les recomendamos los libros de McCulloch. Algunos de los que tomamos como base es su ensayo sobre la deuda nacional en 1816, sus principios de economía política en 1824, sobre las leyes de los pobres 1828 y su diccionario acerca del comercio en 1832, entre muchos de sus otros libros, ensayos y escritos. También pueden aprender un poco de su debate con David Ricardo, en las cartas que ambos compartieron. Otros autores que son de consulta obligatoria son Colander y Landret, en su libro sobre historia del pensamiento económico, quienes explican de forma concreta y clara parte de la información que aquí presentamos. Para concluir, queremos darle especial reconocimiento a Dennis Patrick O'Brien, que si bien no nos conoce, fue de gran ayuda, pues el texto que escribió acerca de McCulloch recopilando la historia económica escocesa nos proporcionó información que no hubiéramos podido encontrar de otra forma. Muchas gracias a quien nos está escuchando y nos escuchará próximamente. Llegamos al final, y esto fue McCulloch Mía, un podcast sobre John Burns y McCulloch, su vida y su pensamiento económico.